O sea, cómo es nuestra organización, cómo nos estructuramos, cuál es nuestra cultura, porque eso probablemente es el campo, el nicho en el cual yo tengo que empezar a trabajar, ¿no? No voy a empezar la casa por los pies, o sea, por los tejados, sí, por los pies. Entonces, tengo una cultura de negación, la cual pues yo niego que existe un problema. Esto no va conmigo, el trauma a mí no me importa. Tengo una cultura reactiva, en la cual hago algo cuando algo pasa. Pues se muere un paciente por choque hemorrágico y yo pues decido intentar poner un parche, ¿no? En definitiva es un parche. Tengo una cultura burocrática en la cual nada sucede si se ciñan los procedimientos. La verdad es que yo estuve rotando de residente en Colombia 4 meses y era una cultura burocrática fetén. O sea, todo era la norma y todo se regía a la norma y por tanto si todo entra dentro de la norma no pasa nada, ¿no? Tú quedas exento de responsabilidad porque te has tenido la norma. Eso tampoco. Lo que idealmente tendríamos que intentar trabajar es si hacemos, o sea, ¿qué podemos hacer para intentar para intentar evitar, ¿no? que el desenlace sea fatal con el enfermo? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo de forma proactiva trabajar en eso? Y para llegar idealmente a esto otro, que es la cultura generativa, que es incorporar la gestión del riesgo en mi institución. Nosotros, por ejemplo, hace 3-4 años, me parece ya, nos hicimos una auditoría, nos medimos. Y venía una persona y estaba con nosotros en los pases, bueno, un poco nuestro día a día, veía cómo nos pasábamos la información y, bueno, hubo conclusiones bastante interesantes, algunas mejores, otras peores, pero una de ellas es que parece que nosotros pues tenemos, bueno, estamos esto de aquí, ¿no? Una fase como muy resolutiva, muy productiva de trabajo de desarrollo en equipo, que sí que aprendemos a reconocer nuestras diferencias, que quizá es una de las cosas interesantes, respetarlas y colaborar, ¿no? Y que cada uno, eso sí, teníamos muy claro cuáles eran nuestras responsabilidades, estábamos claramente definidos, asumíamos los roles. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo debe ser un equipo de trauma? Porque claro, hablamos de equipo, no sé, a lo mejor lo que para mí es un equipo ideal o más eficiente, para mi compañero no lo es, ¿no? Porque eso en definitiva, pues el debate está en la literatura y lleva de hecho bastantes años sobre la mesa. Es mejor que haya un trauma líder hacia lo americano o un equipo más interdisciplinar con un liderazgo más colaborativo y con varios profesionales médicos de varias especialidades, o digamos, la aproximación debe ser más vertical, más autocrática o quizá más horizontal, o tiene que ser un cirujano el líder, o el emergenciólogo o el intensivista. Bueno, yo aquí tengo un conflicto de interés, no me voy a meter. Pero lo que sí que está claro es que las organizaciones, o sea, digamos, la mejor forma de trabajar de los equipos de trauma es algo que tienda hacia la horizontalidad, es decir, a ese sistema de roles en los cuales cada uno tiene su rol y de forma horizontal tenemos nuestra autonomía en cada rol y el líder coge la batuta y simplemente deja que la cosa vaya fluyendo, ¿no? Pero vamos, en definitiva lo que hay que responder a esa pregunta es que en función de tus necesidades, o sea, el mejor equipo de trauma en tu institución y en tu zona de trabajo va a ser el que mejor se adecua a tus necesidades. Eso sí, con unos mínimos, y estos mínimos los describen los alemanes, ¿no? Que es lo que llaman jurisdicción de mejores prácticas, que esto es responsabilidad, tanto individual como institucional. O sea, que esa institución tenga claro cuáles son las prioridades. Estructura de liderazgo, coordinación, comunicación y toma de decisiones, habilidades no técnicas. Que nos adecuemos al contexto y luego que nos monitoricemos, porque nos tenemos que monitorizar para saber si lo estamos haciendo bien, si nos adecuamos a los protocolos y para saber dónde tenemos que mejorar, ¿no? Y asegurar la calidad de asistencia. Bueno, esto es un ejemplo de... Bueno, vamos poquito a poco cerrando los círculos, ¿no? Esto es, digamos, intentar cerrar lo que se conoce como brecha estrategia logística, ¿no? Hay una brecha entre lo que es la estrategia, lo que es mi objetivo, lo que es la atención inicial al trauma y lo que es la logística, o sea, el sitio donde yo trabajo. Si eso me permite desempeñarme como equipo de forma competente, es decir, llevar a cabo en este caso la resucitación, ¿no? Entonces, este es nuestro box de atención inicial ahora. Como veis, pues tiene varias peculiaridades. Aquí sí que tenemos un acceso directo desde la hospitalaria que viene con la ambulancia y arriba justo está el helipuerto. Entonces el paciente entra por aquí
Y nosotros, pues de alguna forma, el 2 lo tenemos estructurado alineado a la OCDE, ¿no? En esta zona de aquí, pues tengo todo lo necesario para asistir a B. En esta zona de aquí tengo todo lo necesario para asistir la C, incluidas las cosas que son poco frecuentes y más digamos, complejas. Y en esta zona un poco más separada tenemos los point of care, el gasómetro, el viscoelástico, el ecógrafo, el radios, etc. Quizá dos cosas más. El ambiente idealmente pues tiene que ser un ambiente libre de ruido para que favorezca la comunicación efectiva, como luego hablaremos. Idealmente no muy frío, pues porque si no la hipotermia pues la acabamos. Y luego pues los brazos móviles, que parecen una tontería, pero sí que de alguna forma ayudan al equipo a la coreografía, o sea, no entorpecer la coreografía del equipo. Y esto de aquí, que aquí pone 25 grados, nos dice la temperatura, pero es un cronómetro. Cuando nosotros activamos la presión inicial, pues nos medimos el tiempo. Entonces, si yo tengo esa capacidad, ese contexto adecuado, tengo quizá, o idealmente debo pretender, a esa capacidad de adecuarme, ¿no? De forma que, si tengo a lo mejor 2 pacientes, este sería el mapa cognitivo, así nos organizamos si tenemos un paciente, si tenemos 2 pacientes, nos organizamos de esta forma, ¿no? Entonces, enfermera se queda con un paciente, enfermera ve con otra, los médicos se dividen y los TKs se comparten, que sería más o menos esto. Estamos hablando de adaptación del equipo, de adaptación del contexto a la estrategia, pero también hablamos, o deberíamos hablar, de adaptación del sistema, ¿no? ¿Y qué es eso de resiliencia del sistema que está tan de moda ahora mismo? Pues no es más que la capacidad de ajustarse y funcionar antes, durante y después pues, de cambios, pandemias, oportunidades, lo que sea, ¿no? Y luego la capacidad de reaccionar ante situaciones esperadas y no esperadas. Pero claro, la resiliencia también se trabaja. Esto no es algo a lo que nosotros nos podemos amparar sin más, sino que trabajarlo, ¿vale? Hay que tener la habilidad de monitorizarnos y para eso, pues quizá una de las cosas que debemos pensar es incorporar en nuestro día a día en las unidades herramientas de seguridad, checklist o algo que nos permita desarrollar esta cultura de seguridad, pases de guardias estructurados, checklist, lo que sea. Tenemos que tener la habilidad para responder, o bien con algoritmos o protocolos clínicos, luego hablaremos un poquito más de todo esto, y que nos permita responder ante situaciones esperadas y no esperadas. A mayor complejidad, quizá una ayuda cognitiva viene bien, un protocolo, un checklist, lo que nos venga bien. Y luego habilidad para aprender y anticiparse, ¿no? Y para eso tendremos herramientas también, como hemos hablado en alguna ocasión en las charlas, pero que luego trataremos. Bueno, y luego hay otros factores así un poco más misceláneos que también influyen, porque claro, esto lo saben perfectamente las empresas, ¿no? Y a lo mejor ese concepto pues podríamos incorporarlo, y es, si yo tengo más seguridad psicológica, trabajo mejor y rindo más, y eso es así, ¿no? Si mis condiciones laborales son buenas, pues probablemente me pueda integrar más en un equipo, o me integre mejor, o den mucho más de mí, o tenga más rendimiento. Si mi contrato vence dentro de 3 meses, a lo mejor no me integro tanto, ¿no? Transparencia a la hora de elegir tu equipo, pues idealmente. Integración. Creo que es importante querer formar parte de un equipo, pero también saber o sentir que quieren que formes parte de un equipo. Yo creo que todos estos son factores que en definitiva pues, influyen de manera indirecta en cómo nos adaptamos, ¿no? en esa respuesta del sistema y del equipo. Venga, vamos a hablar de trabajo en equipo. ¿Qué es eso de equipo? Porque al final, bueno, todo esto de esta charla pues, va muy de poner en común lo que entendemos todos por todas estas definiciones que a veces pueden ser un poco borrosas, ¿no? Equipo, pues 2 o más personas con habilidades complementarias que trabajan conjuntamente para un objetivo común. O sea, complementariedad y objetivo común. Esa es la base. ¿Y qué características deben cumplir los equipos? Pues ya hemos dicho, ¿no? Lo que está claro, sea como fuere mi equipo, es que tiene que estar definido. Y yo creo que aquí las hospitalarias nos llevan muchísima ventaja. O sea, son equipos que están muy definidos, que tienen muy claros sus roles, que tienen muy claro cuál es su estructura también en la que trabajan, ¿no? Con su autonomía y control. Que sean idealmente dinámicos, o sea, que mi equipo tenga capacidad para adaptarse a mi paciente, al paciente en cuestión,
tanto porque sea cambiante por la situación clínica o al contexto, porque tenga varios pacientes o porque esté en otro contexto, lo que sea, ¿no? Y luego que sean diversos en muchos aspectos. Hay un concepto de psicología que a mí me gusta mucho también y que probablemente si ahora lo aplicáis en vuestras unidades podáis incluso identificar patrones de conducta, que son pues, que siempre hay alguien en nuestro entorno, ¿no? Que es el cerebro, pues el que resuelve problemas difíciles, o el especialista, que aporta cualidades y conocimientos técnicos y tal. Pero luego también hay alguien que suele ser el impulsor, el que tiene iniciativa y coraje, ¿no? Pero luego hay alguien que es el finalizador, el que en su plazo siempre finaliza las cosas. Bueno, al final, en definitiva, lo importante es que es esa diversidad, ¿no? Porque al final es complementario y eso genera equipo. Y lo importante también, de cara a la institución, es promoverlo. O sea, promover en tu equipo tener varios perfiles de conducta y de interacciones en el equipo. Esto es mucho más efectivo. Y luego, pues, diversidad en todos los sentidos, ¿no? Diversidad social, cultural, de raza, de género, eso está claro, ¿no? Que cuanto más multidisciplinar y diverso es un equipo, pues más valor añadido aporta al objetivo global. Vamos a hablar de los sistemas de roles, de liderazgo, y quizá la pregunta que os hago es, bueno, lo primero, el liderazgo se aprende, porque aquí parece que todos hemos nacido sabiendo cómo se es líder. Y esto ni siquiera en la universidad nos enseñan, ¿no? O sea, todas estas habilidades, pues probablemente yo creo que vayan cobrando mucha más importancia a lo largo de forma translacional, ¿no? O sea, desde el pregrado hasta nuestro día a día. Entonces, lo que sí que está claro es que un buen líder tiene que tener un conocimiento exhaustivo de los aspectos técnicos, porque si yo no sé cómo se hacen las cosas, pues probablemente no tenga capacidad para liderar. Y de ahí, pues, llegar al conocimiento, al expertise, a la habilidad de priorizar, ¿no? Y el resto, pues, son habilidades del líder que también se trabajan, que es obtener una capacidad decisiva, que no es más que una habilidad no técnica, seguridad en la toma de decisiones, claridad, tener habilidades de comunicación, que luego veremos, que sea dirigida, que sea directa, que sea adecuada, competencia en el manejo del entorno, ya no solo la gestión de grupos, sino también la gestión del estrés, que es muy importante. Y luego, pues, capacidad de anticipación, que eso entraría dentro de la consciencia situacional, ¿no? Tener la capacidad de anticiparme y priorizar, y tener además perspectiva. Hay muchos tipos de liderazgo, los hay mucho más autocráticos o directivos, los hay que son participativos o burocráticos, o democráticos, o los hay, pues eso, burocrático, carismático, laissez-faire, que es el peor de los liderazgos en realidad, porque es la ausencia de liderazgo. Y el liderazgo situacional, que es un concepto muy interesante también, que quizás un pasito más allá, que es, si yo soy el líder, ¿no? Y tengo, en función de la experiencia que tenga y de la situación, obviamente, voy a adaptar mi tipo de liderazgo a una situación o a otra. Es decir, si yo, por ejemplo, bueno, estoy con un equipo ad hoc, es decir, que no conozco y que no sé las habilidades que tiene mi equipo ni los colaboradores, y bueno, pues en una situación un poco, pues, de baja relación, quizá tome un liderazgo un poco más directivo, o sea, dé mucho más órdenes, ¿no? Sin embargo, si yo trabajo con un equipo en el cual tengo mucha relación, estoy acostumbrada, pues el liderazgo que yo voy a adoptar es mucho más de delegar en función, mucho más participativo. Y esto lo llevamos a cabo día a día. O sea, yo lo hago cuando tengo, por ejemplo, una atención inicial con un residente nuestro, en el cual sé perfectamente que la BCD se lo sabe y la comunicación es más, luego veremos, más implícita, pero si tengo a lo mejor un residente rotante, que a lo mejor todavía está en la fase ahí de aprenderse bien el ABCDE, la valoración secundaria y demás, a lo mejor soy un líder mucho más autocrática, doy más órdenes directas y dejo un poco, ¿no? Me adecuo un poco a la situación. Lo que sí que está claro es que el liderazgo óptimo, pues lo mismo, ¿no? Tiene que responder a las necesidades del sistema, a la estructura de equipo que tú tengas, a tu organización y, por supuesto, a la complejidad y la experiencia del equipo. Bueno, al final esto es algo que es de sentido común, ¿no? Si yo infiero las agencias que tiene el equipo y el comportamiento del equipo, pues mejoro los resultados, porque disminuye la estancia, me ayuda más en las guías, es más coste efectivo, o sea que esto hasta probablemente a la gerencia le interese.
Y quizá esto es una de las diapositivas que a mí me parecen más importantes. Cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de modelo mental compartido. Sí que en alguna charla he oído lo de modelo mental, hay que decírselo al equipo, tal. Esto es un concepto psicológico, no es más que nosotros. O sea, la mente humana tiene una representación interna de lo que es las aferencias del mundo exterior, ¿no? Como lo del mito de Platón, casi. Y claro, esas aferencias, o sea, este concepto, si se traslada al trabajo en equipo, pues lo que viene a evaluar es cómo interacciona el equipo. Es decir, el modelo mental que tiene el equipo. ¿Y el objetivo cuál sería? Que todos y cada uno de los miembros del equipo, ya no digo solo de atención inicial, sino de mi organización, de mi servicio, tenga un modelo mental compartido, un conocimiento compartido, que todos estemos en la misma página, ¿no? Y eso al final es lo que hace que lleguemos a un nivel de expertise como equipo mucho mayor, porque al final probablemente los roles estén más definidos, probablemente el objetivo no tenga que explicitarlo, sino que está implícito, probablemente la comunicación sea más fluida, incluso implícita, etc. Y por contra, pues los equipos ad hoc, bueno, pues eso, ¿no? No sabemos muy bien la experiencia que tenemos, los roles no están definidos, hay que conquistar como hay el liderazgo porque hay que establecerlo. Y en definitiva lo que hay que hacer es una comunicación mucho más explícita y tener claro que el modelo mental, o sea que lo que yo pienso tengo que hacerlo llegar a donde quiero que llegue, ¿vale? Ese es el principal reto. Vamos a la comunicación. Estos son los elementos típicos de la comunicación, ¿no? Y yo añado pues algunas peculiaridades en el trauma, que es la multidireccionalidad. O sea, tenemos muchísimas direcciones de flujo de información, ¿no? Aferencias, referencias, el contexto y la cultura, que también es importante, las interferencias, el ruido. Quizá para mí lo más importante de la comunicación en trauma, la brecha interpretativa, es decir, que lo que yo quiero decir tú entiendas lo mismo. Y eso es clave, ¿vale? Elementos no verbales, como es la expresión facial, la mirada, todo eso también comunica. Elementos paraverbales, la entonación, el ritmo, los silencios, el estrés, las emociones. Y luego, instrumentos de apoyo a la comunicación que son importantes y que tenemos que incorporar. El monitor, las bombas, el respirador, etc., ¿no? Entonces, claramente hay varias fases cuando llega el paciente, o sea, en la comunicación del trauma, que es antes de que llegue el paciente, durante la atención inicial del paciente y después. Antes de que llegue el paciente, ya lo hemos comentado, esto puede ser perfectamente el preaviso, ¿no? Y si no estoy en un ingreso, pues también el briefing. Antes de que yo vaya a hacer algo con mi equipo, con enfermería o lo que sea, pues vamos a explicar lo que vamos a hacer, ¿no? El briefing. Entonces, lo que sí que está claro es que el preaviso, o sea, el que yo comunique los datos que sé a mi equipo, eso disminuye el estrés y la ansiedad en el equipo. O sea, que es una medida de gestión emocional, la comunicación, ¿vale? Lo que hay que comunicar es qué sabemos del paciente, lo que esperamos, plan A, y lo que pudiera pasar, plan B. Y si no tengo los roles establecidos, este es el momento de establecerlos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos un preaviso estructurado en el cual voy a aplicarlo, por ejemplo, al caso, ¿no? Digo, varón de 32 años, herido por arma de fuego precordial izquierda, parece que tiene afectación cavidad torácica, dicen que mantiene tensiones pero está taquicárdico, viene por tierra y tardan unos 10 minutos. ¿Vale? ¿Cuál sería el plan A y B? Pues, plan A, tiene un índice de shock por encima de 1, vamos a reactivar el protocolo de hemorragia masiva y preparar un tubo de tórax. Plan B, voy a revisar el cirujano cardíaco, es posible que necesitemos una toracotomía de emergencia. ¿Vale? ¿Y qué me permite esto? Pues me permite activación de recursos, tanto personales como humanos, tanto personales como materiales, preparar a mi equipo y conciencia situacional. O sea, ya estoy trabajando una de las habilidades no técnicas. Tan importante es como, probablemente nosotros no cojamos al paciente de la misma forma si yo he dicho que es probable que acabemos una toracotomía de emergencia, ¿no? Bueno, ha llegado el paciente, ¿no? Entonces, lo siguiente es la gran pregunta de la comunicación con el paciente, en el momento del paciente. ¿Es una comunicación de crisis o no es una comunicación de crisis? Y me explico.
Una comunicación de no crisis es en una situación pues, normal, habitual. Estoy pasando por la UCI, estoy dando mi ronda y me comunico con enfermería, etc. Es una comunicación para hacer equipo, tranquila, sosegada, con algún chascarrillo, etc. No tiempo dependiente. Una comunicación de crisis es una situación tiempo dependiente. Es una atención inicial al trauma. Por tanto, yo tengo que adecuar mi comunicación a esa situación. Y estas son algunas herramientas que nosotros hemos diseñado. Esto es una tablita que hicimos para un curso de enfermería en trauma. Entonces, lo primero, adecuación del lenguaje, de la comunicación a la situación, que es súper importante. Yo esto incido muchísimo en los residentes, por ejemplo. Hay muchos conceptos que, como decía Patricia, si no me equivoco, ayer, se sacan de la aviación. O sea, lo del CRM, bueno, tanto de la medicina táctica como de la aviación. Y este es uno de ellos. Situación de crisis, el lenguaje operativo, el SIC. O sea, below 10. Below 10, ¿qué significa? Que son dos de las situaciones en las cuales más posibilidad, o sea, en las cuales el error es devastador, que es por debajo de los 10.000 pies. El aterrizaje y el despegue. El aterrizaje y el eso es, el despegue, lo he dicho bien. Entonces, claro, ahí el lenguaje que utiliza el club, ¿no? de la aviación es completamente distinto. De hecho, a veces lo oís, cross-check, no sé qué tal, ¿no? No es el mismo lenguaje que utilizan cuando te preguntan si quieren café. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje es ese? Pues es un lenguaje claro, directo, conciso, es un lenguaje operativo, que usamos más monosílabos, sí, no. Que no tenemos que preocuparnos por hacer sentir mal o tal, no, lenguaje, o sea, no, tampoco hay que explicar el porqué de las cosas, ¿no? O sea, ¿1 miligramo de adrenalina? ¿1 miligramo de adrenalina? Sí, puesto. Ese es un lenguaje operativo, ¿no? Más herramientas, evitar el lenguaje ambiguo. Esto también es importante, que es, así como yo adecuo a la situación, pues me adecuo a mí misma, es decir, si es una situación de no crisis, pues a lo mejor mi lenguaje va a ser más indirecto, de preferencias, oye, he pensado qué tal, qué te parece, ¿no? Pero si es un lenguaje de crisis, hay que dar órdenes y declaraciones, ¿no? Y tenemos que ser concisos. Y vamos a pasar a las herramientas. Algunas herramientas que, por ejemplo, podemos utilizar en nuestro día a día y que yo creo que sí que son muy útiles. Pues el call out o speak out. A mí esta me gusta mucho porque genera mucha conciencia situacional y sobre todo cuando yo estoy acostumbrada o cuando tengo pues eso, un equipo no experienciado o estoy trabajando con gente con la cual no estoy acostumbrada a trabajar, pues me asegura que nos ponemos en la misma página, ¿no? Bueno, en este caso el ejemplo que he puesto es lo de la anisocoria, ¿no? O sea, eso no hay mayor ejemplo para generar una conciencia situacional. En el momento en el que yo digo, o a mí me dice enfermera que tiene una anisocoria, yo como líder digo, equipo, anisocoria, vamos a hacer esto, esto y esto, y el tiempo cambia completamente, ¿no? Ese es el call out. Luego, Step Back Method, que es bueno, una herramienta, pues si estoy un poco enfrascada en una cosa, pues que no consigo poner la faja pélvica y estoy ahí enfrascada, pues vamos a parar, reevaluamos y volvemos, ¿no? Eso es un poco la herramienta. Lo que sí que está claro es que hay dos herramientas de comunicación que aseguran la seguridad del paciente, que es el doble check, ¿no? La doble confirmación o la confirmación por varias vías, que es el cross-check o double check, y el feedback, ¿no? O sea que si yo digo 1 miligramo de adrenalina, que me pregunten, ¿no? Doble confirmación, 1 miligramo, yo sí, miligramo puesto, o adrenalina puesta, ¿vale? Ese sería cerrar el círculo comunicativo, y eso sería, digamos, la herramienta mucho más eficiente de comunicación. Luego hay herramientas estructuradas que pueden adecuarse a situaciones pues, como el traspaso de información, que comentaban los compañeros, el SBAR, el AMIS. Bueno, pues de estas hay muchas, pero para mí, bueno, para nuestro día a día y para adecuar un poco la comunicación a la situación de crisis, estas son las más importantes. Entonces, volvemos otra vez al concepto de adecuar. Yo adecuo mi comunicación a lo mejor la experiencia del equipo, de forma que si tengo un equipo con mucha experiencia, hay mucha comunicación que es implícita, que tengo comunicación no verbal, ¿no? Y eso también se puede evaluar. De forma que se conoce, o sea, vamos, si lo llevamos un poco al nivel de expertise, pues está lo que se conoce como el quiet code, que es el código de silencio, ¿no?
Y la comunicación es comunicación no verbal. La única consideración que tiene que tener el líder en esa situación es que yo tengo que asegurar de vez en cuando, o sea, tengo que asegurar el feedback y tengo que mantener la conciencia situacional. De vez en cuando, pues actualizar la situación. Oye, que está tal, vamos a hacer esto y esto. Por el contrario, si tengo un equipo con poca experiencia, mi comunicación va a ser mucho más explícita. Voy a utilizar muchísimo esta herramienta de collab, ¿no? Voy a estar continuamente diciendo lo que hay que hacer y además de una forma muy efectiva. Y eso se suele hacer también. Gestión emocional. El estrés es subjetivo y al final, pues, he puesto aquí que dependerá de la experiencia individual sobre la perspectiva que tú tengas de la tarea en sí, los recursos que tú tengas cognitivos, personales, pero quizá lo que más quiero transmitir con esta diapositiva es que también es una responsabilidad sistémica. O sea, no solo es que tú tengas tu habilidad para gestionar el estrés, no, es que tenemos que formarnos en gestión emocional y tenemos que estar de alguna forma concienciados como institución o como equipo en que esto es importante, porque esto repercute en el trabajo en equipo. Esto es otra tablita del libro este que vamos a sacar, la edición esta, hemos hecho un capítulo de equipo y tratamos precisamente este tema, ¿no? Entonces son todos los condicionantes, ¿no? Los efectos de rendimiento del equipo del estrés, pues esto lo sentimos día a día, ¿no? Pues el rendimiento de las tareas en las habilidades técnicas, en las otras habilidades no técnicas, en los desenlaces, etc. Entonces, aquí el objetivo que sería, pues sería dotar a los miembros de tu equipo de herramientas emocionales para manejar tres cosas, no solo el estrés, sino también la atención y el arousal. El arousal no lo he traducido porque es un concepto bastante conocido que viene a ser lo de pasar de 0 a 100, ¿no? O sea, que tú ahora mismo estés hablando con un familiar sobre el pronóstico neurológico de un paciente y de repente te llamen para un ingreso y estés completamente activado o puesto en pases de 0 a 100 en ese momento, ¿no? Ese es el arousal. Entonces, yo creo que sí que desde luego conocer las influencias del estrés en el desempeño del equipo es importante para aplicar estrategias específicas, ¿vale? Que nos ayuden a moderar ese estrés en las situaciones de alta complejidad. Y esta es otra tablita que la he sacado del libro que os comento, que todavía no ha salido, pero saldrá, que hemos hecho de alguna forma o hemos reunido técnicas que podrían ser útiles en la atención inicial al trauma, antes, durante y después para gestionar el estrés. Por ejemplo, antes, pues esto es clave, ¿no? Automatizar las tareas hasta la saciedad, hasta la maestría. Si yo tengo claro cognitivamente y perfectamente lo que tengo que hacer, pues tendré menos estrés. El briefing, la comunicación, hablábamos antes. Las visualizaciones, o lo que se llama también el ensayo mental, que para ahí, pues para eso os enseño esta herramienta que yo creo que probablemente muchos de nosotros lo hagamos en algunas situaciones. Yo, por ejemplo, lo hago mucho cuando en el pase de guardia pues cuentan un ingreso, ¿no? Cuentan el ingreso, yo visualizo la escena, me pongo un poco en la situación, en lo que han hecho los compañeros, tal, y al final pues yo me planteo qué hubiese hecho en esa situación, ¿no? Eso es una herramienta de visualización o de preparación mental. De forma que si tú vives una situación parecida a eso que te han contado o a eso que tú has visualizado, ya tienes tu esquema mental de lo que harías, ¿no? Durante, esto también es interesante, yo destacaría 3, que es cambiar la autocharla, no puedo, pues si tú te pones, bueno, pues puedes cambiar tu autocharla por instrucciones, ¿no? Pues está estable, ahora vamos a hacer esto, está tal, y tú, bueno, pues simplemente te quitas el no puedo, ¿no? La siguiente que destacaría serían las palabras clave. Para mí, yo por ejemplo tengo 4 palabras clave, que es inestable, inestable, responde o no responde. Entonces, está inestable, no responde, ya me centro y sé por dónde tengo que ir, ¿no? Pues así, cada uno que tenga un poco sus palabras clave. Y luego la respiración táctica, que esto viene de la medicina táctica, que es una herramienta que sí que ha demostrado que tiene sus efectos neurohormonales, ¿no? En disminución de la presión arterial, disminución de las pulsaciones, que es la 4x4x4, que es cojo aire durante 4 segundos, lo aguanto 4, exhalo durante 4 y lo aguanto 4. ¿No? Esa es la respiración táctica que se usa mucho en medicina táctica.
Bueno, pues muchas veces cuando pensamos en incorporar cosas a nuestra organización, a nuestra institución, a nuestra UCI, pensamos en cacharritos nuevos, ¿no? Reboa, no sé qué, tal. Y bueno, no digo que no haya que ser originales, ¿eh? Eso sí que, lo que sí que digo es que a lo mejor podemos plantear, primero, si tengo el andamiaje, ¿no? Lo he dejado la casa, tal. Si yo tengo el andamiaje necesario como para poder incorporar más complejidad y más tecnología a mi institución, o no lo tengo. Porque a lo mejor lo más eficiente, y hablo también en términos de gerencia, en términos de costes, no solo monetarios, sino sanitarios, lo más eficiente es trabajar en esto, en el desarrollo de habilidades no técnicas, en el desarrollo de trabajo en equipo, etc., ¿no? Entonces, vamos a tener cultura, o a generar cultura de seguridad, cultura de equipo, cultura de debriefing, cultura de simulación. Vamos a generar toda esta cultura, o trabajar en ello, para tener estructura, tener organización, tener desarrollo de equipo y incorporar complejidad, procedimientos, tecnología. Rápidamente, porque creo que ya voy más o menos. Estas son herramientas que yo, bueno, pues he querido aquí resumir o traer, porque sin lugar a dudas nos ayudan a generar cultura, nos ayudan a generar organización y a desarrollar todas estas habilidades no técnicas, ¿no? Que es un poco todo esto de aquí. El modelo mental compartido. O sea, yo trabajo en el desarrollo del modelo mental compartido cuando estoy incorporando lo que llamamos capital intelectual. Me he puesto yo muy política, pero en definitiva es trabajar en protocolos conjuntos, generar un conocimiento grupal compartido, librillos, páginas amarillas, guías, en fin, eso que a mí me asegura que mi staff sabe que, todo, o sea, que nos pone a todos en la misma página, ¿no? Checklist, herramientas sistematizadas, luego comentaré. Simulación, videograbación, briefing, debriefing. Esta es una de las herramientas que os comentaba, ¿no? Este es el briefing. Esto es una de las cosas que, como aquí pone Mario, pues en realidad su tesis doctoral, yo creo que ayudó o ha ayudado más a la unidad a desarrollar cultura de equipo y cultura de seguridad. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta herramienta que es como una especie de checklist que pasamos en todos los pacientes en el pase de guardia estructurada y nos ayuda a definir tareas, o sea, sabemos perfectamente quién está en cada tarea a lo largo de la mañana, definir objetivos tanto del día como de la guardia y definir el equipo de atención inicial, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eso que a priori puede ser sencillo, tiene obviamente sus barreras de implementación, pero nos puede ayudar a trabajar en todo esto, ¿no? Y puede generar ese campo fértil para ir incorporando otras cosas un poquito más complejas. La videograbación. Nosotros nos grabamos en todos los ingresos. Le damos al botoncito y nos grabamos y luego lo vemos. Esto no es más que un debriefing en frío. Y lo que yo voy a evaluar en el debriefing son adhesión, o sea, habilidades técnicas, que esto es nuestro checklist, adhesión al protocolo, que es cada letra, tiene sus unas cosas, si hemos hecho las cosas en cada letra, en fin. Voy a evaluar también el desempeño de habilidades, voy a evaluar la toma de decisiones y esta herramienta que estamos ahora trabajando en ella, que todavía no la tenemos incorporada, que es el DTCA24, que es una herramienta de comunicación. Esta de aquí, que hasta ahora era pediátrica, pero que la acaban de validar para adultos y la vamos a incorporar. Y esa videograbación pues, nos permite o ver el ingreso en streaming, si yo no estoy dentro de la atención inicial, pues me voy al despacho y lo vemos todos y lo vamos comentando, o a lo mejor lo trabajamos con los residentes pues, para desarrollar habilidades técnicas y no técnicas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os comunicaba con la videograbación. Al final es rizar el rizo. Yo con la videograbación pues, puedo evaluar cualquier cosa, puedo evaluar el grado de comunicación no verbal que tiene mi equipo, ¿no? Y cuanto más experiencia tiene el equipo, más grado de comunicación no verbal, cómo se miran, cómo se comunican, eso es una avanzada. La simulación, pues también. Con la simulación trabajamos el desarrollo del equipo, los modelos mentales, que quizás es una de las cosas más interesantes de la simulación. O sea, ya no solo trabajar sobre el modelo mental compartido, o sea, las formas de hacer las cosas y demás, sino identificar brechas en los modelos mentales de los alumnos, en este caso, que simulan, ¿no? Porque a lo mejor hay brechas de conocimiento, brechas de lo que sea, que yo puedo incidir y puedo generar una metodología de aprendizaje.
Administración de tareas, comunicación, liderazgo, gestión emocional, y la última que ponía en cuanto a la gestión emocional es el precondicionamiento. O sea, yo me pongo nerviosa cuando hago simulación, ¿no? Y ahí estoy también gestionando un poco el estrés. Esto es lo que os decía con las videograbaciones, pues también esto es un artículo, ¿eh? Esto no lo hacemos nosotros. También se puede evaluar la coreografía del equipo y los puntos calientes y dónde nos entorpecemos, dónde... Bueno, esto es una Y este es el debriefing, que también es una herramienta que estamos intentando incorporar, y digo intentando porque cuesta. O sea, hay que tener bastante cultura de simulación y de debriefing para hacerlo efectivo, y de hecho aquí no he puesto nuestro cheque, sino que he puesto las barreras. Esto es una foto, pero también nos grabamos haciendo el debriefing, y nosotros lo que hemos hecho es adecuar un modelo de debriefing, que hay muchísimos, a nuestra atención inicial. Entonces llamamos debriefing en caliente. Claro, el debriefing tiene que ser estructurado. O sea, no puede ser, vamos a hablar de ingreso tal. Eso es ventilación emocional, que le llaman en psicología. El debriefing tiene que ser una herramienta estructurada, en un tiempo preciso, que quiera con un objetivo preciso y que evalúe determinadas cosas. Y que además no se solape con el resto de herramientas, porque si tengo ya una herramienta de debriefing en frío, esta me tiene que aportar otra cosa. Y lo que me aporta es la gestión emocional. ¿Vale? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, que no lo he dicho al principio, pero lo ha dicho el moderador de la mesa, me tengo que marchar, lo siento muchísimo, pero gracias por estar aquí. No sé si tenéis alguna pregunta en relación a esto. Bueno, pues entonces, gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería sumarme yo también a los agradecimientos a los facilitadores de la charla, Ana, Guillermo. Yo sobre todo quiero agradecer ese enfoque multidisciplinario que le habéis dado a esta actividad, pero no solo a esta, sino a otras muchas en las que nos habéis tenido en cuenta y participamos con vosotros, porque me parece un enfoque maravilloso para dar esa continuidad no solo al paciente traumático, sino a otros muchos desde el inicio de su lesión o su patología hasta el final, que vuelven a su casa en el mejor estado. Porque todos trabajamos para ello y porque no solo es beneficioso para esos pacientes, también para nosotros como compañeros. También quería, de breve punto, agradecer a 3 compañeros míos que me han facilitado buena parte de la documentación gráfica que vais a ver: Julián Magdalena, Bernardo Touza y Andrés Pacheco. Os lo agradezco muchísimo. Y sin más, me ha venido fenomenal la charla de Judith, porque habla del CRM, de la organización, de la estructura, del trabajo íntegro en equipo bien engranado, y de eso a esto. La charla que voy a daros va de cómo ordenar el caos total. Bueno, quería hablarte un poco de historia, pero como ayer el doctor Tabernas se me adelantó, voy rápido, que ya está. Vale, habla de guerras, varias guerras, todas ellas en el siglo XIX, han ido poniendo de manifiesto que hacía falta clasificar a los heridos para llegar a obtener el grupo de los graves y evacuarlos rápido, porque así aumentaba su supervivencia. Aunque el interés en entonces, también por la supervivencia, el amor sanitario existía, pero sobre todo era logístico. Había que volver a las filas porque estas guerras duraban mucho.
y si no, al poco se repetía. Pero bueno, es ya en el siglo XX donde, más allá de darles la prioridad de gravedad y asistencial, se empieza a dar la prioridad y clasificar la evacuación. Y es ahí donde empiezan a poner en la Primera Guerra Mundial ambulancias motorizadas en la retaguardia. Luego ya en la Segunda Guerra Mundial empiezan a introducir técnicas quirúrgicas salvadoras, avanzadas mínimamente, porque se morían en la evacuación. También en zonas estratégicas, como habéis visto en la foto de antes, tenían trenes hospital donde evacuaban a los más leves y más. Pero ¿qué es lo que supuso un verdadero salto en la evacuación? Fue la evacuación aérea. El problema es que en guerras como la de Corea, la logística de poner en pleno combate un avión, aterrizar y arrear con los heridos era difícil. Y entonces, en la guerra de Vietnam, aquí los americanos fueron los que realmente hicieron esa brecha que nos ha llevado al día de hoy a poder evacuar a los lesionados graves con cierta celeridad. Y fue porque pasamos de una evacuación y de una supervivencia del 10 al 70% de esos soldados. Y además daba otra posibilidad, que era el tratamiento in-itine. Pero bueno, todo esto es en un contexto bélico, ¿no? Muy castrense y demás, pero nosotros nos debemos al civil. Y no fue hasta 1965 que fue el norteamericano, Richard Weinberg, en Baltimore, no sé si habéis ido a Baltimore, pero aparte de inflarte a cangrejo, vives por las calles la medicina. Y este señor estableció lo que conocemos así de forma vulgar todos, el urgente, el no urgente, el urgente y el emergente. Y ya por último, se establecieron en el 90 los 5 niveles de preferencia y de prioridad que hoy conocemos todos, bien en la escala de Manchester o en la española, el SET, que viene del sistema andorrano. Bueno, ya he hablado de historia, tal. Ahora vamos a hablar de conceptos. El concepto IMV, incidente múltiple de víctimas, a mí me gusta denominarlo más IMULE, porque incidente múltiple lesionado, porque parece que con la víctima no hay sentencia como es esa. Y venía a explicaros más que el concepto de qué diferenciarlo, porque da pie, cuando tienes un incidente de tantas víctimas o de tantos lesionados, se habla de catástrofe, se habla de desastre. Pero, ¿qué es verdaderamente un IMV? Esto que ocurrió en Chernobyl es un desastre. Un desastre porque se desproporciona todo. O lo que ocurrió en el 11M es una catástrofe. Pero lo que es verdaderamente un IMV es sí, el número de lesionados es elevado, tengo una desproporción de los recursos asistenciales frente a las necesidades asistenciales, logísticas, organizativas, pero lo que ocurre es que es inicial, porque al cabo de unas horas, es lo que se desarrolla un turno hospital, va a haber concluido. Y además, lo que lleva consigo es que no genere inoperatividad de los servicios básicos de la zona. Para que nos quede claro, cuando hablemos de IMV, que son conceptos, pero catástrofe y desastre es algo más amplio que lleva a la aportación de ayudas externas, regionales, otras estatales o internacionales, que en un IMV normalmente con lo local, bien sea lo operativo o lo de reserva, nos vemos abastecidos. Y siguiendo con conceptos, clasificaciones, hay distintos tipos de IMV. Esto es la teoría, lo digo por la foto, que aquí si eres de Castilla-La Mancha no te sirve, o esa es mi apreciación. ¿Por qué? Porque esto va por número de víctimas. IMV es en el momento en el que varios heridos, no un montón, unos pocos heridos exceden a la única asistencia que llega. Entonces, según el número de lesionados, pues llegamos a el nivel, eso es pura teoría. Porque ¿qué pasa en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha tenemos una serie de variables. Como bien hablaban ayer, tenemos una dispersión geográfica increíble, está muy bien seleccionada porque cada unidad avanzada estamos en una zona con una proporción poblacional, pero llega un incidente de esta envergadura y se desproporciona. Y dices, pues mira, como Madrid, que llaman a otra UBI y llega. No, es que la otra UBI está a 45 minutos mínimo, si es que no viene de otro aviso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la aplicabilidad del número de heridos no me vale. En un Madrid, en un Barcelona, sí, pero aquí en Castilla-La Mancha no. Y es que además tenemos otra variable, tenemos 3 traumas center, Ciudad Real, Albacete y Toledo, y Ciudad Real no es neuroquirúrgico. Luego, y son 5 provincias, es muy extenso. Luego tenemos el tema de la geografía, no es lo mismo que ocurre en la zona de la Mancha Llana que ocurre en Albacete, en las montañas, que ocurra aquí en los Montes de Toledo o en Guadalajara, que también lo saben mis compañeros. ¿Por qué? Porque si ocurre un incidente, cada recurso avanzado que yo fleto aquí al centro útil, lo que tarda en retornarme para evacuar al siguiente herido grave es mucho.
Entonces, siguiendo unas ideas de mi compañera Julia Magdalena, creo que lo práctico en Castilla-La Mancha es los niveles 1 y 2. Hablo brevemente de uno porque ya el compañero Juan Romeo ayer habló del IMV tipo 1, pero os pongo un ejemplo práctico. El IMV1, el nivel 1 es aquel que tienes el centro útil cerquita o que la desproporción es 2-4 pacientes graves o heridos graves para ti como recurso asistencial único en la zona, que te puedes valer con uno avanzado con los compas de primaria que sí que están más populosamente distribuidos y demás, como ocurrió en este incidente, ¿no? Que también lo comentaba Romeo el otro día, una colisión frontal, 7 heridos, 2 fallecidos, y resulta que los primeros en llegar son los pobrecitos de primaria, que bueno, al ratito llega una UBI y un recurso no avanzado, y enseguida no por chulos en Castilla-La Mancha, sino que llegan los entonces porque se precisa, y entonces, bueno, al final, a fin de cuentas, ese herido tiene una cantidad proporcionada de asistentes para consigo, ¿no? El último incidente de múltiples víctimas que tuve, el tipo nivel 1, una colisión múltiple de 5 vehículos, con una fallecida, 3 lesionados leves, una francamente grave y uno atrapado que a priori parecía amarillo, diferido. Y bueno, como tardan en explicarlo, en lo que llegó el compañero primario, hicimos cambio tal y nos abastecimos. Eso es un nivel 1, pero, que me adelanté, ¿qué es un nivel 2? Un nivel 2 es lo que os decía, lejos de un hospital útil, con franqueza, dificultades de estas variables, o que hay una intensa desproporción de recursos heridos. Como ocurrió en 2003 en Chinchilla, una colisión de 2 trenes, uno mercancía, otro lleno de pasajeros, que lo que ocurrió es la desproporción inicial que hablábamos, pero ahí se unió variables que dificultan mucho, como la nocturnidad, el estar en medio de la nada y además un intenso incendio provocado porque la mercancía tardaba en extinguirla hasta la mañana siguiente. Imaginaos para explicar y sacar a esos pacientes hasta que bomberos no lo concluyó, no se pudo, y era esta la razón, material inflamable. Bueno, pues con eso ya lo vamos a meter en contexto, ¿no? Entonces, para hablar de contexto, tenemos que sectorizar. Cuando se llega a un incidente de múltiples víctimas, como veis ahí, los bomberos parcelan esa área de salvamento. Ahí es donde ocurre todo el meollo. Ahí solo entran bomberos y expertos en NRBQ. Accidentes nucleares, riesgos radiológicos, biológicos o químicos. Ahí no entramos los sanitarios. A los sanitarios nos hacemos este otro anillo, amarillo, área de socorro. Ahí ponemos nuestros puestos, triaje, el puesto médico avanzado y los de evacuación, terrestre con ambulancias o aéreo con helicópteros. Y ya por último una área base, que es donde está el habituallamiento, la zona organizativa, los puestos de mando, seguridad, prensa, etc. Bueno, esto es un caos, yo lo sé a priori, pero es un poco la única forma que tenía en un todo, enseñaros todos los vehículos, toda la infraestructura que llevamos hacia el lugar. Bueno, no redundo en el área de bomberos, queda claro, pero esto me sirve para hablaros de los 3 puestos de triaje que van a seguir en este flujo los lesionados y que me van a dar a ver. El área de socorro vamos a gestionar varios puestos y los vamos a crear. El de triaje, aunque aquí, se hace aquí el primer triaje, aquí se pone el puesto de triaje, y luego aquí se pone el puesto médico avanzado, perdonad, pero las siglas son inevitables. Luego el puesto de evacuación, donde se hace el tercer triaje de evacuación, en el que va a haber un puesto de evacuación para hacer evacuación terrestre, donde se pone un puesto de carga de ambulancias, y la evacuación aérea. Y para nutrir a ese puesto de carga de ambulancias, un aparquín de ambulancias en forma circular, yo os explicaré por qué. En el anillo exterior se pone en el área de base el puesto mando avanzado, que es este furgón enorme. Aquí van a estar todos los mandamases, todos los mandos sanitarios, bomberos, seguridad, protección civil, entre otros. Nos van a apoyar, pues como digo, nos van a acompañar seguridad, forenses, funerarias, la morgue la pondremos. Y algo muy importante, cuando llegamos a estos incidentes, resulta que una de los, pues en medio de la nada, que es donde suele ser, no hay comunicaciones, o están mermadas, o de haberlas,
para evitar el colapso, la seguridad bloquea e inhibe señales. Entonces necesitamos tener comunicación con nuestros organizadores. ¿Cómo lo hacemos? Con esos vehículos que generan una red local de Radio Tetra, por la que vamos a tener un canal con el que nos comunicamos. Ese canal que se genera, ¿dónde va a ir? Pues aquí, a Olivas del Rey. En Olivas del Rey tenemos nuestro Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y ellos lo que hacen es que singularizan y parcelamos a un médico, un enfermero y algunos operadores, depende también del nivel del incendio, pero normalmente eso, para que se dediquen a ese canal. Porque en Castilla-La Mancha siguen surgiendo urgencias y emergencias que hay que asistir y que hay que atender y darles salida. Luego, al lado de ese centro coordinador, en otra sala se hace un gabinete de crisis donde está el CECOP. Aquí políticos, personalidades, también para prensa, porque hay que dar información al minuto de cómo está. Y van a estar íntimamente comunicados con ese puesto de mando. Bueno, una vez ya tenéis la estructura, voy a explicaros desde mi humilde visión. Y es quién llega el primero al lugar. El primer lugar que llega es el centro coordinador, no llega físicamente, llega telemáticamente. ¿Qué es lo que pasa? El centro coordinador le va a llegar no una, le van a llegar cientos de llamadas respecto al incidente alertando, normalmente. ¿Qué va a hacer el centro coordinador? Ubica en la zona, sitúa el impacto, estudia qué recursos tiene disponibles en esa zona y de ahí va a mandar a la unidad avanzada más cercana para que vaya aplicando la función de INO. ¿De qué va dotada esa unidad? Normalmente nosotros en base tenemos este material. Del material, el que va sito en la ambulancia es esta mochila verde. Lo demás, que son unos arcones de este porte, las tapas de arco, van a quedar en base. Si esa unidad estaba en base, se lo lleva todo. Si no, irá el centro coordinador, le dará un recurso no avanzado que les llevará ese material al incidente, pero a la postre, porque no lo necesita para la primera actuación. ¿Qué va a hacer esa unidad? Esa unidad una vez llega, coge su mochila, ¿qué es lo que lleva en ella? Lleva una serie de chalecos con la que nos identificamos, muy importante, porque nos vamos a identificar los 4 componentes de la unidad como el médico, va a ser el que lleve el rojo, va a ser ese mando médico operativo, es que a la vez simultanea varias funciones, mando sanitario, que es el que iría en ese furgón rojo en el puesto médico avanzado, el puesto de mando avanzado. Cuando vayan llegando otros recursos avanzados con otros médicos, si alguno de ellos tiene más experiencia, sin problemas, se le deja en relevo, pero hasta entonces somos los que lo llevamos. El enfermero será el jefe de triaje, el técnico será el jefe de camilleros y apoyará en la elaboración o bien de triaje o del puesto médico avanzado. Y el conductor se dedicará al puesto de evacuación hasta que llegue un médico a su centro. Por último, los puestos que creamos, pues en el puesto de triaje es donde va a estar el enfermero triando con estas lonas que veis, son estas desplegables. A cada herido se le va a poner según el color la valoración, vamos por códigos de colores. Y les vamos a sentar o ubicar en esas lonas para luego facilitar, según la gravedad, la rápida actuación sobre ellos. Vamos discurriendo, queda ahí el nido, pero el nido a veces coincide el nido y triaje en el mismo sitio, pero en otras ocasiones queda el nido sito en la frontera con la zona de salvamento. Normalmente no queda dentro, y si está dentro tenemos que tener por parte de bomberos la seguridad de que no estamos inseguros. Pero normalmente ya os digo, en la frontera o a veces se solapan triaje y nido. Pues bueno, el puesto médico avanzado lo habéis visto en muchas pelis, o los besamos, ponemos la tienda, entonces esa tienda tarda en llegar. Van un vehículo como este, con gasolina, un grupo electrógeno, tal, pero tarda en llegar y luego tarda en montarse una media hora. Podemos ataviar este puesto en cualquier estación de servicio, en cualquier pabellón, pero en cualquier sitio que estén protegidos los lesionados. ¿Qué parte va a constar? Pues va a constar de la entrada, en la prior cepilla, pero lo que vamos a hacer es una primera zona de urgencias relativas donde van a estar ubicados los leves y los referidos, amarillos y verdes, estaría hablando de color. Y luego una zona de urgencia grave que es donde están los graves, donde están los rojos. Esta clasificación nos viene dada desde el triaje, del puesto de triaje, que trían por gravedad. Después el puesto de evacuación no deja de ser otra tienda adjunta o a veces al final del puesto médico avanzado.
De tal manera que ellos van a establecer dónde está el parking de ambulancias, dónde está el puesto de carga de ambulancias para la evacuación terrestre y el puesto de evacuación aérea. Suele liderarlo el conductor, como os decía, y luego será un médico el que le sustituya en este puesto porque así lo requiere. El puesto de carga de ambulancia está haciendo una forma circular, como os decía, una noria, para evitar interferir la entrada de ambulancias a la salida de las mismas cargadas de destino. Y la zona del puesto de evacuación aérea se pide que sea una zona llana, a ser posible asfaltada, en su defecto regada o mojada, para evitar que los rotores hagan que todo el polvo suba, alejada más de 30 metros de la zona de socorro, para que la interrupción acústica además no interfiera. Y bueno, vamos a hablar de triaje, que es a lo que vine a hablar, ¿no? Bueno, el triaje ya lo hemos dicho mucho, viene del francés trier, pero vamos, del trillar de toda la vida, ¿vale? Separar, clasificar. Y en emergencias y en extrahospitalarias significa, vamos a clasificar a los lesionados por gravedad para que les podamos dar una asistencia en función de esa prioridad de gravedad. Después, en función de la misma, vamos a establecer otra clasificación según pronóstico de supervivencia para poder efectuar una evacuación organizada con prioridad al que más lo necesite y garantice la prontitud su supervivencia y el pronóstico. Todo triaje y todo triador, por así llamarlo, esto parece tres chistes triples, tiene una serie de normas y la fundamental es que el que tría no asiste porque nos sale la vena sanitaria y empezamos a divagar, es que se podría salvar, y en una masa tan grande de lesionados no podemos andar pensando en eso. El que tría, tría, y ya los compañeros asistirán en función de la clasificación que yo dé. Sobre todo seguridad del interviniente, que prima el colectivo sobre el individuo, esto se nos tiene que grabar a fuego cuando vamos a estos incidentes, que prioriza vida sobre órganos, sobre función, que hay dos amenazas vitales sobre las que no podemos perder ojo, que son la asfixia y la hemorragia, y que la característica fundamental del triador es que sea rápido. En 30 segundos debemos de diagnosticar al fallecido, al leve en 1 minuto, en 2 minutos 3 al grave, que es completo, los evalúa a todos, que es anterogrado, no vuelvo sobre el lesionado y evaluado, que es permanente, que vamos viendo su evolución, de que haya 3 triajes en estos incidentes, y que es preciso y seguro. Es decir, si yo dudo en si le asigno el estado leve o el moderadamente grave, siempre voy al más superior para no equivocarme, que a tiempo estaré en el próximo triaje de descenso. Bueno, la diapo no sigue, pero bueno, lo digo yo, os lo voy comentando, porque salen, los bomberos no lo dejan en el nido, y a veces puede coincidir ya que venga esto de los pacientes clasificados como fallecidos a la morgue. Y se hace el primer triaje básico, que como he dicho en el área de socorro, en el puesto de triaje, aquí el responsable es el enfermero, le ayuda a un técnico o varios técnicos, porque si precisa ellos pueden hacer esa clasificación, ya veréis. ¿Y qué es lo que se hace aquí? El objetivo aquí no es más que clasificar por gravedad, darle los colores y maniobras salvadoras. Aquí no se asiste, aquí lo más, se pone una posición lateral de seguridad, se pone una cánula orofaringea, se hace una compresión de un torniquete o se da analgesia compasiva, pero nada más. Después el flujo es hacia el puesto médico avanzado, donde se hace el triaje avanzado. Aquí el responsable es un médico con ayuda de enfermería, y lo que se hace y el objetivo es evaluar al paciente, estabilizarlo, intubarlo si hace falta y así lo requiere, basado en el CABCDE. Y no pierdo esa fe, no pierdo esa idea del paciente con una necesidad quirúrgica precoz, porque será el prioritario a mandarlo a mi puesto de evacuación para que salga cuanto antes a un centro. Este puesto es francamente complejo, porque no es simplemente evaluar y triar, sino que tiene que estar en el equilibrio de mi juicio clínico, lo que me han dicho que tríe, pero además es que este proceso es dinámico y no sé qué me va a entrar más por la, porque no sé cuánto más. Y yo tengo tengo muy pocos recursos y tengo que abastecer. Y la dificultad es que tengo que equilibrar ese dinamismo con la objetividad. Es decir, yo estoy en tiempo real con mi lesionado. Y si es leve, lo es ahora mismo, aunque yo sepa que esta levedad puede evolucionar a grave. No me lo puedo plantear. Del mismo modo que el que está grave, pero irremediablemente no me puedo poner con él a gastar esfuerzos,
porque hay otros moderadamente graves que ahora mismo sí se benefician. Y por último, el puesto médico avanzado, el puesto de evacuación, donde se hacen triaje de evacuación, se reevalúan de nuevo y aquí está el responsable, que es otro médico con ayuda del técnico o enfermero, va a estar en contacto a través de los mandos con el centro coordinador para saber qué centros útiles dispongo en función de las patologías que me van saliendo del puesto médico avanzado y en qué recursos dispongo para sacarlos en esa noria o en la puesto de evacuación. Bueno, pues para hacer cada uno de estos triajes hay una serie de herramientas. Y para el triaje básico, esto ya se habló ayer y demás, tampoco me voy a entretener, son todas estas, fijaos, hay muchísimas. Pero bueno, siguiendo sensibilidad y especificidad, han salido estas dos, que son el STAR, ¿me acuerdo? El Simplified Traumatic Treatment, que esta es un poquito menos específica que la siguiente. Ahí veis, evaluamos rápidamente en esa zona de triaje, en esa zona, si es capaz de andar, verde. Si no es capaz de andar, vamos a ver la aérea. Que no respire espontáneamente, le abro la vía aérea, ¿de acuerdo? Con las maniobras. Que no, expectante, negro-azul. Que resulta que sí tiene espontánea, este ya es grave, rojo. Que resulta, ahora vamos a ver qué frecuencia, con qué frecuencia. Taquipneico, rojo. Que no está taquipneico, vamos a ver la perfusión. Que no tiene pulso radial o que tiene relleno capilar alargado, rojo. Que sí, que no lo tiene alargado, voy a ver lo neurológico. Que no me obedece a órdenes, rojo. Que sí, diferido. Pero en el K-Fly Triage lo que se hace es evadir, se quita esa frecuencia respiratoria, porque como os he dicho, esto es velocidad. Y cada ítem que nos haga evaluar algo que no sea ciertamente servible, si otro campo me lo evalúa, me lo quito del medio porque así voy más rápido. De tal forma que el K-Fly, lo mismo, camina verde y luego voy a lo neurológico, si no camina, y ya veo la vía aérea después de abrirla, que no, este es negro, que sí, rojo inmediatamente. Pero si lo neurológico sí, voy a evaluar lo hemodinámico, que de ser no efectivo va a ser, o sea, no, pues lo he dicho, ¿no? El pulso y demás va a ser rojo, y si está hemodinámicamente estable o sostenido, sería amarillo. Pues esta es la traducción de esos colores. Eso que traduce con qué urgencia vamos a ir a ser asistidos en el puesto médico avanzado, en esas dos salas, esa clasificación que decía. El rojo inmediata, amarillo diferida, el verde menor, el negro al amor del fallecido y el azul expectante. Estos nos generan muchísimo estrés. Esa es nuestra tarjeta sobre la que hacemos el triaje, el anverso, y tiene ese algoritmo lógico que os he hablado. En concreto nosotros tenemos un poco antiguilla, tenemos el STAR y luego las maniobras salvadoras. Están troqueladas y yo contaría que el mío es rojo, el otro que queda por aquí. Previamente señalo el sexo, si la situación especial miscelánica de si está gestante o no, y las edades, lactante, pediátrico, adulto o anciano. En uno y otro, porque esto nos lo quedamos, los que triamos en el puesto de triaje, para luego una evaluación estadística y que no se nos haya perdido ninguna lesión. Para hacer el triaje avanzado, bueno, hubo un estudio que hicieron, bueno, fue como una revisión que hicieron unos compañeros de emergencias navarros que estudiaron todas las escalas que utilizamos para hacer el triaje avanzado y su idoneidad. Y entonces, como se comentaba ayer, para las escalas ideales para el politrauma grave son aquellas que barajen valores anatómicos, valores fisiológicos, bioquímicos y la reserva, ¿no? Los antecedentes de ese paciente. Se habló mucho ayer del ISS, yo sí que lo sabéis mucho en el hospital, es fantástico. Las fisiológicas que todos conocéis y también se hablaron, el GRACO, el Revista Traumas Crónicos Infecciones, el CAPI de Legal. Las bioquímicas que evalúan lactatos, CSH y demás, y las vistas que llevan una mezcla de todas. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito extrahospitalario? Que no podemos con nada de eso. No tenemos pruebas de imagen, y el ecógrafo ya lo sabéis. El compañero lo tiene 2 mesecitos, no, yo 4 a veces sí, 4 no. Entonces, para mí eso es no tener ecógrafo. Las bioquímicas no tenemos gasómetro, ni Pondorfer siquiera. Entonces, ¿qué lleva esto con que nos dedicamos a las fisiológicas? Hay muchos estudios que, como son estas las que nos quedan, en el ámbito extrahospitalario, que estudian cuáles son las mejores, si MEGAP-GAP o si Revista Trauma Score. Previo al New Trauma Score, se hizo este estudio en el 2018 en el que, al acorde o equiparando la mortalidad del ISS, evaluaba en el ámbito extrahospitalario estas evaluaciones de escalas fisiológicas.
el Revit Trauma Score con su triage, que es el porcentaje de supervivencia, y el MGAP. ¿Qué es lo que ocurrió? Que vieron que en igualdad de predicción de lesión, de gravedad, de lesión anatómica, resulta que la predicción de mortalidad salía ganando ligeramente más específica del MGAP. Pero bueno, todo está en constante cambio, estas son las escalas que os nominaba. Hay una en concreto que ahora os comentaré que es SACO, que es recientita, está muy bien, pero como todo, en medicina, sale y hasta que se implanta lleva su tiempo, ¿no? Y luego una serie de herramientas electrónicas que ayudan mucho, sobre todo en gran medida a los que estamos allí. Este es el Revit Trauma Score, no voy a incidir de nuevo en él, ya lo vimos ayer, esas 3 variables fisiológicas, se les da un puntaje, se extrapola allí y como veis a partir de 11 decrece enormemente la supervivencia, ¿no? Luego el New Trauma Score, que llegó después de ese artículo que os digo, pues lo que hizo fue que se dio cuenta que en el Revit Trauma Score se valoraba la frecuencia respiratoria y eso lo que hace es que aboca, por ejemplo, el estrés, o sobre todo en esta situación, sobre todo la pediatría, aboca a la pediatría por tener su valor fisiológico elevado de frecuencia respiratoria a que esté en una desproporción de supervivencia, ¿no?, a la hora de clasificarle. Por eso lo cambiaron y pusieron saturación de oxígeno, que es un poquito más fiable, ¿no?, y más eficiente. Luego el MGAP y GAP, que son también valores fisiológicos, se incorporan. GAP y MGAP son iguales, lo único que MGAP incorpora el mecanismo lesional. En estas escalas, cuanto más puntos, más supervivencia. De tal modo que añade al contuso puntos porque el penetrante es desfavorable. Y luego, a diferencia del Revit, tiene en cuenta la edad, porque lo que hace es que cuanto más joven le da más supervivencia, claro está, lo que pasa es que le falta la comorbilidad y otras cosas. Y lo mismo. Y este es el SACO que os decía, que a mí me gusta desde que lo he conocido, porque resulta que las mismas escalas, yo hago respuesta motora, frecuencia respiratoria, pero aquí lo que incluye es la frecuencia cardíaca. Y como todos sabéis, el parámetro de la tensión es un parámetro tardío en el estado de shock y la frecuencia cardíaca sería conveniente. Hace lo mismo que los otros, adquieren un puntaje, extrapolan supervivencia y lo bueno que tiene es que le asigna a la tabla ya los colorcillos que de nuestra nomenclatura en el licencia múltiple víctimas, que hace que lo veamos de cara a la evacuación, que es a lo que lleva este triaje. Sirve para clasificar para la prontitud en evacuar, a diferencia del básico, que es la prontitud en ser asistidos, ¿no? Y luego, pues, una conclusión. Yo creo que, como yo, muchos compañeros de esta hospitalaria aquí y fuera, tenemos la sensación de que existen muchísimas escalas. Esto es un estudio del 21, en plena pandemia, en los escandinavos, que cogieron y evaluaron la aplicabilidad de todas estas escalas en nuestra hospitalaria y lo que hicieron fue buscar una herramienta que las engranara o que buscara la que más óptima era, porque con tanta escala, un poquito más eficiente, un poquito menos, no nos ha quedado. Y lo que ocurre es que, al igual que esa nomenclatura, es única de aquí de Castilla-La Mancha. Te vas a Madrid y los puestos se llaman de otra forma, y las escalas aplicadas son distintas. Y cuando ocurren estos incidentes, a veces vamos a colaborar. Lo suyo es que todos universalizáramos la nomenclatura y las escalas aplicadas. Y bueno, os hablaba de unos parámetros y de unas escalas que son electrónicas. Como sabéis, los incidentes de gran masa de heridos en los aeropuertos suelen ser frecuentes. Tenemos ahí el último, así que yo recuerdo fuerte es panel, ha ido mal. Más, pues esta empresa, Clima Airports, pues que lo único que hace es geolocalizar. Y a esas pulseritas que le ponemos bandaletas a los lesionados, les une la geolocalización. Pero con orgullo voy a defender esta otra herramienta, porque la ha elaborado un compañero nuestro del servicio, que no sé si está hoy por aquí, pero ayer lo estaba, y la verdad es que es muy práctica. Y lo que es una aplicación que se descarga gratuitamente en el móvil. Lo que hace es que en el mapa te va a poner los lesionados y cómo llegan hasta ese mapa los lesionados. A cada lesionado, porque es una doble transición, o sea, tiene la aplicabilidad del móvil electrónica y también en tarjeta. Le pones al dedito su tarjeta, que además no es estigmatiza porque no le pones el color, escaneas con tu móvil el código de barras, inmediatamente en el sistema global te lo aplica y tú ya vas aplicando tus descargas. En el primer triaje básico, tiene el que hemos dicho que es un poquito más específico. Luego en el avanzado le pone el Revit Trauma Score, que como hemos dicho,
no quedaría a lo mejor tal vez con él medio tramoso, pero bueno, aquí va acoplada ya el TRIAS, que es el que da la probabilidad de supervivencia. Incorpora todo lo que hacemos sobre ese lesionado, maniobras salvadoras, terapéuticas y demás, queda todo englobado en la aplicación. De tal modo que cuando esto podría tenerlo el centro coordinador y ve en ese incidente en el mapa dónde están mis lesionados, cuántos hay de cada color y hacia dónde los voy a derivar teniendo en cuenta los centros útiles. Que en esta Castilla-La Mancha nuestra tan dispersa no es moco de pavo, la verdad. Y luego la interpretación de esa triaje avanzado, ¿cuál es? Los mismos colores. ¿Qué me va a llevar? ¿A cuánto puedo diferir la terapia definitiva en el centro útil? Si es rojo, que suele ser un 10%, al del incidente, en menos de una hora tengo que haberlo evacuado y llegado al centro. El amarillo en menos de 6 horas. Los verdes se pueden esperar 18 a 24. El negro va a la morgue y el azul lo dicho. Nos genera mucho estrés. Por eso la importancia de triar solo y asistir independientemente. La tarjeta, nuestro reverso, como veis, lleva las constantes, el C, A, B, C, D, E. Y aquí se sacan las variables fisiológicas que extrapolamos aquí en las advertencias, aplicamos nuestro REVIS, nuestro New Trauma Score o si queremos el MA y variamos si difería el color inicial, mencionamos que este paciente era seleccionado el amarillo y ha evolucionado favorablemente a rojo, lo circunvalo y además lo dejo preparado para que mi compañero del puesto de evacuación sepa que es de los primeros en evacuar. Le termino de poner la afiliación, en el puesto de evacuación se pondrá quién lo traslada, qué unidad, a qué destino y qué patología sospechamos. Con todo esto diréis, jolín, que pérdida de tiempo en un incidente de múltiples víctimas, con todo lo que hemos hablado ayer y hoy, que hay que correr, que hay que llevar al trauma grave y tal. El problema es que si cogemos un incidente, cargamos ambulancias y vamos al primer hospital útil, para la inmensa mayoría de estos lesionados, trasladamos el IM1 al hospital. Caos en el hospital. Entonces, toda esta jerarquía de puestos de triaje persigue un objetivo y es separar, triar a esos pacientes, darles la supervivencia según vemos in situ, dar tiempo a los hospitales a que creen su plan de emergencias y puedan llegar a cada centro útil y a ser posible dispersar en todos los centros útiles para esas patologías para dar mayor supervivencia a esos. Y por último, el triaje de evacuación, que también se ha hablado ayer, ¿vale? Y esto una vez más depende si tenemos ecógrafo o no. Pues nada, yo me pongo mi tesitura de que no lo tengo y de las dos escalas, aunque las enseñe, la que más nos gusta y más utilizamos y más fiable es el índice de shock. Todo lo conocéis, ayer se habló, me da igual de modificar alguna presión media o no, pero esto lo regimos. Este viene muy bien para la evacuación, por si alguno evoluciona, o incluso en el puesto avanzado, si ya te va dando, tienes tu taquicardia, tienes tu hipotensión, ese va a ir por la vía de atrás y va a ser evacuado cuanto antes sin hacer un nuevo triaje de evacuación. Este otro, el Baxford, que si lo mencionaba lo tenía que enseñar, ¿vale? Incluye más ítems y como hablamos de tiempo, cuanto más tiempo perdamos, peor. Y luego no es tan sensible como el índice de shock, incluye el motor del claro, la favorable tensión y el mecanismo penetrante en las zonas más y luego el EDC, el Assessment Platform Solution, que lo que hablamos ayer, los 4 puntos, que si son más de 2, pues porque nosotros no tenemos más, no tenemos point of care, no tenemos más. ¿Qué se traduce de esa, cómo se interpreta? Pues los mismos colores y a dónde vamos a derivar y quién va a derivar. Al rojo lo derivará a un helicóptero, lo derivará a una unimóvil y ¿a dónde? Pues aquellos que requieran cirugía abdominal únicamente van a ir al primer hospital, o sea, al primer centro útil hospital que haya más cercano, porque cirugía en Castilla-La Mancha todos los hospitales tienen y a ser posible creo que sí, sangre. Luego, las otras cirugías emergentes irán a los centros útiles que van a ser los traumacentros. Y luego, las otras patologías a hospitales de segundo o tercer nivel para no tener salud. Amarillo. Se tendrá que esperar a que finalicemos la evacuación de los rojos. Y por último, los verdes se esperan a que toda la actividad sanitaria en el incidente concluya. Porque los evacuamos en masa y tenemos que esperar a que no aparezca algún verde por ahí despistado. Y se van en ambulancias colectivas, autobuses y demás. ¿Qué pasa? Bueno, el negro la morgue, no es que no le dé, es que tenemos que ser eficientes. Y el azul, el pobre mío no lo dejo, si cuando lo reevalúo en este estado de evacuación
pues sigue vivo y tengo maniobras para resucitarle y tengo un centro útil, como no se levanta. Y bueno, yo no tengo las aficiones de deporte de baloncestista, de Fórmula 1, cinéfilas. Yo soy más amante de las letras como Ismael y a mí la filología, las lenguas me gustan y el griego mucho. Así que muchas gracias a todos y lo que viene a decir ahí Christos y hacer ya sin prosliquí nosisas es muchísimas gracias por tener ese ímpetu en adquirir nuevos conocimientos. Poner la presentación, yo querría dar gracias a los organizadores, a Guillermo y a Ana, por haber contado conmigo en esta ponencia. Pero me gustaría recalcar unas palabras que ha dicho Miriam, muy bien dichas. Creo que el éxito de estas jornadas tiene que ver con la... Para mí uno de los éxitos de estas jornadas tiene que ver con esa multidisciplinaridad, esa visión multidisciplinaria. Gracias por todo lo que me estáis enseñando de ese campo extrahospitalario que para mí era un gran desconocido. De hecho, creo que tengo una ponencia poco interesante en esta tienda que ha dicho Ismael pequeñita, de cosas a las que recurrir. Me ha tocado hablaros de día a día en el trauma. No tengo ningún conflicto de interés, ni he quedado en ninguna reunión con muchos de estos ponentes para decidir qué diapositivas pongo y qué conclusiones de sus recomendaciones pongo. A mí lo primero que se me planteó es por qué tenía que hablar de día aérea en el trauma, qué hacía que constituyera una ponencia de todas estas jornadas. Y bueno, que sepáis que un 15% de los traumas van a necesitar una intubación urgente. Se estima que esa intubación urgente va a ser en la atención prehospitalaria aproximadamente en un 40-43% de los casos. Pero es que esa intubación, en un 30% de los casos, de las intubaciones que se producen en un servicio de urgencias, son por trauma. Y la causa más frecuente de intubación en un servicio de urgencias es el traumatismo craneoencefálico. Dicho esto parece que es de literatura anglosajona. ¿Qué pasa en nuestro medio? Estos son los datos publicados de la fase piloto del RETRA-UCI, que ya tiene unos añitos, desde 2016, pero llegaba a cosas similares. En este caso, recogían los traumas que ingresaban en una unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué se vio? Pues que casi un 70% de los pacientes en algún momento de su evolución van a necesitar ventilación mecánica y por tanto una vía aérea artificial. Y esa vía artificial suponía la llegada del hospital un 28% de los traumas, pero en realidad es un 46% de los pacientes que van a necesitar en algún momento una vía artificial. Con lo cual ya me parecía un motivo importante para hablar de vía aérea. Pero no solo es por eso. Esto ya lo hemos visto, la distribución trimodal de la mortalidad en los pacientes en trauma. También hemos hablado de esto, de la Golden Hour, que en realidad no es una hora, es un espacio de tiempo, ya se situó 4 horas, donde nuestra actuación va a repercutir de forma importante en la mortalidad del paciente. Y por supuesto, la causa más frecuente es en un 40% de las ocasiones va a tener que ver con la vía aérea, fundamentalmente de causa obstructiva. Y bueno, no os voy a contar la historia de Skinner, ya la contó ayer Marcos. Él es uno de los grandes promotores de lo que hoy conocemos como el ATLS. Su primera edición, creo recordar, que es del año 78, y vamos por la edición 10.
Y uno de los conceptos básicos, de los 3 conceptos básicos, el primer concepto básico de la TLS es que hay que tratar primero la mayor amenaza vital. Y esa, visto lo anterior, como podéis ver, pues es la pérdida de la vía respiratoria seguida de la pérdida de la capacidad ventilatoria y esto podemos cuestionarlo hoy en día, la pérdida de sangre y desde luego una lesión neurológica. Esto dio a lo que todos conocemos como el ABCD y a mí me toca hablar sobre todo del AIDD. ¿Cuándo vamos a necesitar una vía aérea definitiva, una vía aérea artificial? Bueno, pues nosotros vamos a empezar a manejar la vía aérea en el momento en que nos aproximemos al paciente. Siempre lo primero que vamos a hacer es ver si está consciente, un paciente consciente que área va a tener permeable la vía aérea y si no vamos a proceder con las maniobras que ya han descrito otros ponentes de apertura. La maniobra mandibular, la del mentón, a poner una cánula orofaríngea, pero a la vez vamos a estar inspeccionando al paciente, ver qué lesiones tiene, sobre todo en la zona de cara, mandíbula y tráquea. Por supuesto, si tiene unos datos de una vía aérea contaminada, vamos a aspirar al paciente y siempre recordar que la sonda de aspiración en estos casos de lesión va a ser la sonda de Rancagua. Y todo esto lo tenemos que hacer con inmovilización cervical. No voy a entrar en este tema, si tiene que ser con un collarín rígido, con un collarín blando o las maniobras de Mil. Desde luego importantísimo evitar la hiperflexión fisiológica que tienden a tener los niños y la hiperextensión de todos los adultos. Habrá que valorar riesgo-beneficio y tener claro que ante una víctima crítica hay que priorizar el traslado a la colocación de un collarín. Y no quiero entrar en el debate porque esto podría ser objeto de mucho debate. Cuando hemos completado hemos intentado una vía aérea permeable, toca pasar al B y el B es la ventilación. La ventilación va a requerir que la función de los pulmones, de la pared torácica y del diafragma sean adecuados. Y lo vamos a hacer de forma instintiva, todos los que trabajamos en esto, a través de esa inspección, de ver pues, una lesión, un trauma penetrante, ya sea a nivel cervical o a nivel torácico, nos va a hacer estar pensando ya en posibles lesiones que tiene el paciente que comprometan esa respiración. Nos puede hacer pensar que tengamos un neumotórax, un hemotórax o la presencia de enfisema cervical, pues que tengamos una lesión de la vía aérea. Y eso nos va a ayudar también la auscultación a pensar en ello y ya si tenemos un eco, pues ya estamos hablando de qué maravilla. Pero es que mientras estamos haciendo este AISB, vamos a monitorizar al paciente. Esto no es una UV, lo hacemos de forma continua y además de forma reiterada. Y aquí pues monitorizaremos el electro, la saturación, como ya hemos hablado, pero yo siempre considero, sobre todo en el campo tal vez intrahospitalario, por lo que estoy viendo, que la cardiografía es el hermano pequeño de esta monitorización. Y quiero hacer hincapié en la importancia que tiene. El estudio NAC4 demostró que el 75% de los casos de intubación esofágica inadvertida era porque no habíamos utilizado la cardiografía. Pero lo que es más grave, un 77% de las muertes relacionadas con la intubación en pacientes críticos podrían haber sido evitadas de utilizarla. Creo que es hora de usar la cardiografía y hay sistemas de monitorización asociados a todos los sistemas de oxigenoterapia que conocemos, a las gafas nasales, a una mascarilla, a la AMBU, a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces creo que es hora de pegar este pequeño gran paso y usar más la cardiografía. Es hora de que cuando veamos esto, pues no pensemos que es una de estas cosas. Yo también soy de literatura, no pensemos en el Principito y si es un sombrero o la boa que se ha tragado el elefante, y sepamos que es una figura de la cardiografía y la sepamos interpretar. Dicho esto, pues volvemos al tema inicial. ¿Cuáles son las indicaciones de necesitar una vía aérea definitiva? Pues las podríamos dividir en dos grandes bloques. Indicación de proteger la vía aérea
o porque tenemos un problema de oxigenación o ventilación. Proteger la vía aérea porque en ese momento peligra o va a peligrar en el futuro inmediato, como pueden ser por las fracturas masilofaciales, porque el paciente tenga una vía aérea contaminada que puede volver a producir una obstrucción. Porque tengamos un hematoma cervical que de expansión pueda producir una compresión extrínseca de la vía aérea. O detectemos que tenemos enfisema subcutáneo, el paciente tiene estridor y nos haga sospechar que tenemos una lesión laringeal. Por supuesto, los quemados. No voy a hablar más, creo que está claro. Las lesiones craneales, pues la mayoría de las veces intubamos por proteger la vía aérea. Y luego estaría el bloque de la oxigenación o la ventilación inadecuada. El paciente, esto todos lo sabemos, el paciente cianótico, desaturado, agitado, taquimeico, al revés, con apnea. Y no hay que olvidar tampoco que el paciente que tiene un nivel de conciencia bajo, pero que no le sugiere una lesión craneal, que está chocado, puede ser un signo de hipoperfusión cerebral y también nos debemos de plantear que tiene comprometida la oxigenación y proceder a intentarle a tener una vía aérea definitiva. Bueno, con esto ya sabemos que nuestro paciente necesita una vía aérea definitiva. Todos los algoritmos, todos los guías dicen que tenemos que tratar de predecir si esa vía aérea va a ser difícil. ¿Y esto es posible en el trauma? Bueno, pues la ATLS habla de hacer el lemon. Hay autores que hablan del lemon modificado, que es el león, porque quitamos el maripati. Y bueno, todo paciente trauma no dejará de ser un paciente crítico y podríamos aplicarlo en la escuela de choca. Sinceramente, en la hospitalaria y en el servicio de urgencias me va abriendo la boca del paciente y haciendo el maldad. No me digo. Creo que es más lógico que todo paciente trauma consideremos que es una vía aérea difícil, porque además estos pacientes pueden tener una vía aérea difícil, como todos sabéis, por factores anatómicos, por sus lesiones, pero atención también por un tema ergonómico. Esto se lo encontrarán probablemente muchas más veces las personas que trabajan en la extrahospitalaria porque estén atrapados. Y no descartemos los factores fisiológicos. Un paciente chocado, luego se habla de la concha, la embarazada, la edad pediátrica, un paciente obeso. Son factores que hacen que la vía aérea difícil en el trauma, por definición, la vía aérea en el trauma, por definición, sea una vía aérea difícil. Tal vez me ha parecido más interesante este enfoque. Es un artículo de origen japonés que lo que tratan es de definir o de encontrar un score que nos lleve a decir cuándo vamos a necesitar una vía aérea quirúrgica. El estudio evidentemente tiene dos fases, la fase de desarrollo de este score, me parece, me voy a liar, me parece todo un acierto, no veo puntero, el nombre del score, EFONA, ya me habla de para qué quiero vía aérea quirúrgica. Y ellos en la primera fase de desarrollo, pues ven que estos 5 ítems son los más importantes y en la fase de validación pues llegan a la conclusión de que tener 2 o más puntos tiene una alta especificidad de acabar en una vía aérea quirúrgica con muy poquitos falsos negativos. Hemos hecho esta predicción de vía aérea difícil, hemos valorado si tenemos alta probabilidad de acabar en una vía aérea quirúrgica. ¿Cómo puedo abordarlo? ¿Qué técnica voy a usar? Bueno, pues esto lo sabéis todos. Las vías aéreas definitivas pues son la intubación endotraqueal, bien nasal, bien oral, y las dos quirúrgicas, cricotirotomía y traqueostomía. Cuidado, pensemos cuál y por qué cuál va a ser nuestro plan A y cuál va a ser nuestro plan B, porque va a depender del entorno donde nos movamos. No es lo mismo estar en la extrahospitalaria que en la hospitalaria, porque eso también marca el personal, los recursos, la experiencia, pero tampoco debemos de olvidar las condiciones fisiológicas de nuestro paciente. Por tanto, sabemos que tenemos que tener una vía definitiva, sabemos los caminos, hay que pensar, planificar
y comunicar. Una vez más, las palabras que todos estamos, o casi todos estamos nombrando. Hay que definir cuál va a ser mi plan A, cuál va a ser mi plan B y comunicárselo al resto del equipo. Con respecto a la atención extrahospitalaria, tampoco me quiero meter mucho. Ya ayer hubo quien puso este algoritmo de atención de la vía aérea extrahospitalaria de la Asociación Americana de Cirujanos del Oeste, en este caso, y ellos se hacen estas 3 preguntas, y en base a estas 3 preguntas, pues deciden, ¿la vía aérea está abierta? ¿Tiene una saturación mayor de 94? ¿El paciente está ventilando? Si es sí, ellos consideran en su medio, esto hay que adaptarlo a todo el medio, que el paciente se debe trasladar. Que no, pues van a hacer maniobras de vía y van a volvérselo a preguntar. La segunda pregunta que se hace, no voy a desarrollar, es el tiempo de transporte. Y ellos estiman que la decisión estar a más o menos de 10 minutos del hospital, pues hace tomar una serie de decisiones. Luego, otra pregunta que se hace es si el paciente se ventila con mascarilla reservorio. Y la tercera es si vamos a instaurar una vía definitiva o vamos a instaurar una vía de rescate. Ya os digo, ya habló parte Juan Romero de ello, y lo que me parece interesante es saber que es bueno contar con un algoritmo de manejo que nos ayuda a dar decisiones, pero todo esto debería estar puesto en nuestro medio. Como habéis visto, para valorar si el paciente es trasladable o no hablan del nivel de conciencia del paciente, no hablan del posible Glasgow ni del traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué lo hacen? Pues porque hay una falta de evidencia sobre la intubación emergente en el Glasgow menor o igual de 8. Es más, esto pese a que sabemos que la causa más frecuente de intubación en el trauma es el traumatismo craneoencefálico en la prehospitalaria. Pero es que hoy en día se habla de que la hiposemia y la hipotensión durante el manejo de la vía aérea, claramente demostrado, en este artículo ya os lo pongo, empeoran los resultados del traumatismo craneoencefálico. Fijaros en la gráfica, a ver si soy capaz de llevar el puntero. La mortalidad de un paciente que no tenga ni hipotensión ni hiposía disminuye o se duplica con solo la presencia de uno de ellos al doble. Y esa mortalidad aumenta 6 veces cuando se presentan ambos. Y creo que no tengo que recordar que las 2 complicaciones mayores de una intubación endotraqueal son la hiposemia y la hipotensión. Por eso, hoy en día se habla de que la intubación, cuando la indicación es por protección de la vía aérea, solo debe de realizarse después de iniciar las medidas preventivas de las alteraciones fisiológicas que puede producir la misma. Luego, si queréis, hablamos de esto. Bueno, hemos valorado todas esas, sabemos que tenemos que intubar a nuestro paciente, hemos pensado cuál va a ser nuestro plan A y hemos decidido que va a ser la intubación endotraqueal. Pues venga, no, todavía tenemos que pensar un poquito. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Con fibro? ¿Con la laringoscopia directa? ¿Con videolaringo? ¿Vamos a tener a nuestro paciente despierto, sedado, nasal, oral? ¿Qué técnica de sedorelajación o sedación vamos a usar? Bueno, ¿cuándo debemos de pensar en ir a una intubación con fibrobroncoscopio? Pues clásicamente va a necesitar que el paciente esté despierto y colaborador. Va a ser de elección ante la presencia de o la sospecha de una lesión cervical, un traumatismo maxilofacial importante, la sospecha de un traumatismo laringotraqueal, o de una lesión térmica. Aunque el paciente no esté colaborador y le tengamos que sedar, si tenemos una sospecha alta de traumatismo laringotraqueal y disponemos de un fibrobroncoscopio, la intubación debería de ser con él. Pero también vamos a usar el fibrobroncoscopio cuando a la urgencia nos llega un paciente con un dispositivo supraglótico que permita la intubación a su través. Es otra de las posibilidades. La ruta siempre oral. Nunca nos olvidemos de oxigenoterapia y de facilitadores de la intubación con fibra como es la canula gamma.
Fundamental una buena topicalización. Como todos sabéis, se hace con lidocaína, pero atención, con la intoxicación por lidocaína, no debemos pasar de los 8 miligramos kilo. Y bueno, hay pacientes que pueden no estar tan colaboradores y necesitar algún tipo de analgesia. Se usa ketamina, pero a dosis de analgesia disociativa, no de inductor, se puede usar por ruta intravenosa e intramuscular. Y pongo ahí también el REMI porque ha demostrado en estudios, sobre todo en estudios de intubación programada por vía aérea difícil, que su uso a esas dosis disminuye el tiempo de intubación. Es otra cosa que creo que podríamos valorar si está en la ruta. Porque en el traumatismo cráneo-maxilofacial debemos de ir, si el paciente está consciente y colaborador, con fibrobroncoscopio. Bueno, pues porque uno de sus problemas fundamentales va a ser una obstrucción de vía aérea. Pero es que esa obstrucción, aparte de por se debe a las fracturas, a que podemos tener una vía aérea contaminada por sangre y por vómitos, y porque la anatomía va a estar distorsionada por las fracturas y por el edema de partes blandas que tenemos. Pero es que además, un traumatismo maxilofacial severo se asocia en un 8% de las ocasiones a un traumatismo craneoencefálico, a un traumatismo raquimedular o a una lesión laringia, que como hemos visto también es una indicación de hacerlo. Recomendación: si el paciente está consciente, como en la foto, vamos a poder hacer una valoración neurológica completa, con lo cual a lo mejor pues podemos no necesitar un collarín. Debemos de favorecer que el paciente se ponga en la postura que sea más cómoda para él, para evitar esa obstrucción de vía aérea. Tenemos mucha tendencia que a todos los queremos en el cúbito supino. Bueno, hay veces que nos tenemos que plantear una excepción. Incluso hay literatura que dice que les demos la sonda de aspiración a ellos, porque se van a retirar ellos mejor lo que se merecen, pero por supuesto una sonda de aspiración continua. ¿Cuál sería nuestro algoritmo si tenemos un paciente con un trauma maxilofacial? Lo primero, pedir ayuda. Sabemos que la intubación puede ser dificultosa y debemos de pedir ayuda. Si el paciente está estable, pues vamos a optar por la intubación despierto, que puede ser con fibro o con videolaringo o laringoscopia directa. Se puede hacer con tropicalización, aunque nos parezca increíble. Y si lo vemos más difícil, tampoco está mal por ir a la vía aérea quirúrgica. Si el paciente está estable pero no coopera, podemos intentar, como he dicho antes, que el paciente coopere. Ketamina, analgesia disociativa. Lo conseguimos las mismas técnicas, pero desde luego, si el paciente está inestable, la recomendación es un intento de intubación con lo que se llama doble setup, que no quiere decir más que un intento, y si no lo consigo, me voy a la vía aérea quirúrgica. O sea, no hay un segundo, no hay un tercer intento, como recomiendan muchas de las guías de vía aérea. Parecido es el trauma traqueolaringio. Si yo tengo un paciente con estridor, el enfisema cervical, por el mecanismo de lesión, hay una alta sospecha que lo tenga. Lo primero es pedir ayuda, pero es que además debemos de tener en cuenta lo que pone ahí. En estos casos hay que tratar de minimizar la ventilación con presión positiva, porque puede hacer que una lesión parcial se convierta en una completa. Jamás usemos un buggy para intubar a ciega, por el mismo motivo. Y desde luego, si el paciente está estable y cooperador, debemos ir a una intubación con fibra. Como veis aquí ya no pone ni videolaringo ni laringoscopia. Y la alternativa también que nos podemos plantear es una traqueostomía. Y habla de traqueostomía, no habla de crico, ¿vale? ¿Por qué no habla de crico? Por eso. Cuando tenemos una sospecha de una lesión de vía aérea, en el trauma penetrante lo más frecuente es a nivel del segundo anillo traqueal, pero es que en el trauma cerrado la lesión más frecuente es a 2 centímetros de la carina o en el bronquio derecho. Si yo hago una crico, no soluciono el problema que tiene mi paciente, con lo cual tengo que ir a una traqui. Además,
por el nivel que estáis viendo, que luego lo nombre también, es una tracción quirúrgica. Nadie se debería de plantear a estos pacientes ir hacia una percutánea, que los intensivistas por nuestro manejo pues somos muy amigos de ir allá, porque somos autónomos. Si igual que antes, si el paciente no coopera, podemos intentar que lo haga con la ketamina, pero desde luego si el paciente está inestable, debemos de ir a la intubación con doble setup. Si al primer intento no lo conseguimos, vayamos a la vía aérea quirúrgica. Ese primer intento, deseable que sea con ayuda de un fibrobroncoscopio. Yo meto el laringo y me ayudo de él para meter el fibrobroncoscopio. Nuestro objetivo en este caso debe ser que el neumotamponamiento quede distal a la lesión, si es que la visualizamos. El problema es si la lesión, como hemos visto, está a nivel de canina. En estos casos nos debemos de plantear una intubación con tubo de doble luz, o la otra alternativa es progresar el tubo convencional al bronquio no afectado mientras hacemos una ventilación unipulmonar, mientras se piensa en cómo solucionamos el problema. Hablo de las lesiones térmicas y voy a ser muy rápidas. Saben que estos pacientes pueden tener necesidad de una vía aérea respiratoria, pues muchas veces por obstrucción, pero también por envenenamiento por cianuro, por intoxicación por monóxido. Cuidado, las quemaduras eléctricas en cara y cuello pueden producir trismus y eso nos va a dificultar la intubación. Y siempre debemos de pensar en la posibilidad de un síndrome de inhalación, porque está presente en el 60% de los pacientes con quemaduras faciales, pero aumenta la mortalidad de un 2 o un 30%. Para su sospecha y valoración, si necesitan una vía aérea, pues tenemos los criterios de la ABA y los criterios de Lambert. Si bien hoy en día hay algunos que están cuestionados y se debe de valorar también pues, el mecanismo de lesión. No es lo mismo que haya fuego que sea por deflagración, porque puede tener quemaduras a nivel facial, pero las posibilidades de un síndrome de inhalación son menores, pero creo que no me fibro, mi paciente no está cooperador, no es mi alternativa. Entonces me tengo que plantear si la laringoscopia directa o indirecta. Todos conocemos las ventajas, los inconvenientes y no voy a ir a ello. Tratando de aclarar esta respuesta, han salido 2 artículos en el 2021. El primero de ellos es este, que habla de qué ocurre cuando compara la laringoscopia directa con la videolaringo. ¿Y qué ocurre? Pues que la tasa de éxito al primer intento claramente es mayor con el videolaringo que en el laringoscopia directa, sin un aumento de las complicaciones. Pero ayer creo que fue Mario Chico el que nombraba que tenemos problemas de costes y en España se está introduciendo muy poco. Fijaros, a mí me llamó la atención esto. En el primer intento ya se produce en un 71% de los casos con un videolaringo. Y es fundamental la experiencia. No sé si esto sería reproducible en nuestro medio, donde probablemente la experiencia con videolaringos es menor. Y la siguiente pregunta sería, pero ojo, esto está muy bien para el trauma, pero ¿y el trauma cervical? Que es un poco más complejo o la inmovilización, pues no, le puede dar dificultad. Bueno, pues ha salido también en el 2021 este metaanálisis que recogía 80 estudios randomizados y además, a diferencia de otros metaanálisis, hacía una comparación con la técnica Macinton, con la videolaringo directa. Ellos llegaban a la conclusión de que la tasa de éxito al primer intento es mayor con todos los videolaringos del mercado, ocupando la primera posición en la. Esto se debía, por supuesto, a una mejor visualización. No saco la gráfica, pero además no había un aumento de los tiempos de intubación ni había un aumento de las complicaciones. Pero fueron un poquito más allá, porque usaban diferentes técnicas de inmovilización y hoy en día un poco lo que más se preconiza es el MILS. Recogían los estudios que la técnica de inmovilización era el MILS
Y aunque el videolaringo seguía teniendo una mayor tasa de éxito al primer intento que el Macintosh, se alteraba el orden. Ya no era el MATLAB y el CMAT los que tenían los mejores resultados. El MATLAB en concreto pasaba al cuarto. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? No hay nada divino. Y el problema es que de los 80 estudios, solo uno era realizado en urgencias. Y ya sabemos que aquí uno de los factores es la vía aérea contaminada, que disminuye la rentabilidad a veces de usar un videolaringo. Y por eso los autores acababan recomendando usar un videolaringo que tuviera posibilidad de laringoscopia directa, como son el MATLAB y el CMAC. Un poquito más de trauma cervical. Todos sabemos que las imágenes no son imprescindibles para el manejo de la vía aérea y no deben retrasarlo. Respecto a las líneas rígidas, saber que deben de abrirse o removerse y ser sustituidas por un MIL bien hecho. Cuidado, el MIL en el caso de la intubación debe de colocarse la mano sobre los pabellones auditivos, porque si no, vamos a impedir la apertura de la vía aérea. Hay que saber que el MIL puede disminuir hasta un 50% la visión glótica y estar preparados para ello. Otra frase que ya se ha dicho. La recomendación hoy en día es que usemos el dispositivo con el que mayor experiencia tengamos, pero si sabemos que la visión glótica la vamos a tener disminuida, si optamos por una laringoscopia directa, tengamos preparado un BUBI. Y si usamos por la videolaringo, pues hay que saber, sobre todo si uso una palicera angulada, que la visión glótica restringida quiere decir dificultad para avanzar el tubo endotraqueal. Con lo cual, pues en el trauma cervical hay que hacer un balance de visión entre la más aceptable y la mejor posible. Hemos hablado de otra de las dificultades de la videolaringoscopia, es la vía aérea contaminada. ¿Qué podemos hacer para tratar de mejorarla? Pues se recomienda la posición de tren de lemur invertida, por supuesto, un catéter de succión rígida. Hay que considerar tratar de resolver el problema por el que tenga una vía aérea contaminada, tratar de alternativas de manejo de la hemorragia, la sutura, minimizar la presión positiva. Por cierto, me he dado cuenta hasta ahora que tengo que quitar la mascarilla y a lo mejor por eso se me olvida, perdón. Minimizar la presión positiva porque aumenta la regurgitación si hay vómito. Hay autores que proponen el sistema de succión de Sadar, aunque no está validado, y el sistema de succión de Sadar es esto, es usar un tubo endotraqueal colocado a la izquierda del laringoscopio con succión continua para que me pueda ayudar a estar en una vía aérea. Y bueno, nuestro gran referente anatómico en este caso va a ser la epiglotis, con lo cual tengamos un BUBI preparado, pues es lo único que vemos. Si vamos a optar por una videolaringoscopia que tenga posibilidad de laringo directo, y lo que no debemos de dudar es que si el paciente está desaturado o a la menor desaturación, ir a la vía aérea quirúrgica, porque pensar que un dispositivo supraglótico nos va a resolver el problema es algo que no debemos de pensar. Si tenemos una vía aérea contaminada, o intubamos o abrimos vía aérea. Pasamos, ya hemos elegido si vamos a usar un laringoscopio, si vamos a usar un videolaringoscopio. Vamos a saber al paciente cómo lo vamos a hacer. Creo que no haga falta decir que siempre hay que relajar. Ya en el 2012, Wilcon demostró que hay una mejor visualización y eso contribuye a una mayor tasa de éxito en el primer intento usando relajantes neuromusculares, con una disminución de las complicaciones. Yo la única duda la tendría en lo que he hablado antes del traumatismo laringotraqueal. Hay autores que no lo recomiendan porque muchas veces la permeabilidad de la vía aérea respiratoria depende del tono muscular de los músculos que rodean a la misma. Entonces yo ahí lo cuestionaría. La duda puede estar en qué relajante voy a usar, sulfonilo o clorcuronio. Sabéis que hay hasta revisiones de la Cochrane de análisis por inferioridad que son iguales.
Con lo cual nuestra elección pues, debe depender de la duración de acción, sabiendo que estos pacientes no tenemos marcha atrás y que la relajación mejora la endoscopia, la ventilación con mascarilla, la ventilación con dispositivos supraglóticos. Yo creo que no puede ser basado en eso. Por perfil de seguridad, procurolio, la succinilcolina, hay casos descritos de hipertensión intracraneal y casos, todos conocemos las articulaciones que produce, con lo cual yo me quedo con procurolio. Eso sí, la recomendación es doblar la dosis porque disminuye el tiempo de acción y en nuestros casos es importante. Respecto a RSI versus SSI, hay poca literatura a favor. Está descrita la técnica. En este artículo, como veis, pues el uso de la RSI no es un estudio comparativo, sino que usa la SSI y ve que la saturación media del paciente pues, va a aumentar de 90 a casi un 99%. El grado de saturación crítica, que ellos hablaban de menos de un 93%, pues solo se presentaba en un 9% de los pacientes después de practicarla. No había un aumento de complicaciones. Yo me pregunto si de verdad la morbimortalidad de los pacientes, que no se consiguió una mejoría usando el SSI, no tuvieron ninguna consecuencia. Yo creo que sabéis la diferencia entre una y otra. En ambas relajan, la diferencia es el momento. En la SSI se hace una inducción disociativa, se usa ketamina y en ese espacio que ponemos el relajante neuromuscular tratamos de optimizar la fisiología del paciente. Por ejemplo, muchas veces nuestros pacientes están agitados y es imposible preoxigenarlos y ya sabéis lo impactante que es la preoxigenación. Pues en esa vamos a tratar de conseguir que el paciente al estar sedado pues nos va a permitir hacer esa preoxigenación. El único artículo que yo he encontrado, al menos comparativo de una técnica con la otra, es esta. Es en el campo hospitalario, curiosamente. Y bueno, llegaba en el fondo a la misma conclusión. Mayor tasa de éxito de intubación al primer intento, con menos hipoxia preintubación y con menos hipotensión y posintubación. Pero yo me cuestiono los tiempos en la escena del accidente. De usar una técnica u otra han aumentado 10 minutos. Si estamos ante una víctima crítica, no sé si esto no tiene repercusión. Y luego la otra pega que tiene este estudio es que la rama del RSI es una rama retrospectiva. Está haciendo comparación de una rama retrospectiva de SSI con RSI. Ahí os lo dejo. ¿Qué inductores? Bueno, pues todos sabéis que estos son los 4 inductores que más se usan. Saber que una de las complicaciones mayores es la hipotensión. En las intubaciones urgentes se convierte en un 23-46% de nuestros casos y de hecho el estudio NIA hablaba de que era la complicación mayor más importante. Y no me voy a entretener en discutir esto. En pacientes inestables pues siempre queda la duda de si keta versus etomidato. Hemos hablado ya, otras personas han hablado de cómo definimos la inestabilidad, como paciente hipotenso o por el índice de shock. Un índice de shock mayor de 0,8 se considera un paciente potencialmente inestable. Le vamos a poner un inductor que produce hipotensión. El estudio Ketaset en pacientes críticos comparaba el uso de etomidato con ketamina y llegó a la conclusión de que no había diferencia en la mortalidad, ni tampoco en los días de estancia ni en los días de ventilación mecánica. Bueno, pues este estudio hecho en pacientes trauma llega a una conclusión. No hay diferencias en la mortalidad, ¿vale? Sí, en los pacientes que se usa etomidato existe un aumento del porcentaje de sepsis, pero que no tiene repercusión ni en los días de ventilación ni en los días de mortalidad. Y ya son muchos los autores que hablan si debemos de pensar en el inductor en la dosis. Y me pareció interesante esto que encontré, que dosifican
el sedante en función del índice de shock. Y nos podemos preguntar, para que no me lo preguntéis luego, lo hago ahora tampoco. Pero entonces estamos infrasedando. No, en los pacientes hipotensos está disminuido el volumen de distribución y por tanto las necesidades de sedante para adquirir el mismo grado de sedación van a ser menores. Poquitas cosas de la técnica quirúrgica. Crico, pues se considera la técnica de elección, ¿vale? Pero una vez más yo hablaría de la experiencia de cada uno. Pero la técnica que se debe usar es la quirúrgica rápida, donde se necesita esto, y yo me gustaría hacer esta decisión. Hay múltiples técnicas, a veces podemos encontrarnos que recibimos un paciente con una crico, yo no lo he recibido nunca, sinceramente, y nos encontramos que todavía alguien se ha atrevido a hacer una crico con aguja. Pues debemos de saber que si el diámetro de la cánula que trae el paciente no tiene más de 4 milímetros de diámetro y no tiene neumo, no tenemos garantizada la ventilación de nuestro paciente. Por tanto, estamos ante una vía transitoria y de rescate. Si es mayor de 4, tenemos 72 horas para convertirlo en una traqueostomía, pero desde luego si lo que recibimos es una crico con aguja, 10-15 minutos, máximo 90. Pero tenemos la suerte de a lo mejor pues, tener en medio o unos valores de una gasometría que nos ayuden a demorar esta decisión. Sobre la tráqueo, si quirúrgica o percutánea, pues habilidad, entorno y experiencia. Pero desde luego, si tengo sospecha de una lesión laringotraqueal o tengo la anatomía cervical alterada, no debería de tener dudas de que esa tráqueo debe ser una tráqueo quirúrgica. Y ya para casi acabar unas notas sobre qué debemos de hacer cuando recibimos un paciente de la extrahospitalaria con un dispositivo supraglótico y debemos de obtener una vía aérea definitiva. Bueno, pues lo primero que debemos de hacer es parar, pensar, escuchar, planificar y comunicar. Entonces, nuestra decisión va a depender de la situación del paciente en cuanto a oxigenación y ventilación. Y vuelvo a insistir, cardiografía, no solo saturación. Por supuesto, de las lesiones que apreciemos que tenga el paciente. De cuál fue el motivo por el que se usó un dispositivo supraglótico y qué tipo de dispositivo